Les menciono, durante esta semana estaba leyendo el Salmo 19 y en el Salmo 19 me encontré algo que ya lo había leído muchas veces en el versículo 8, y este Salmo dice en ese versículo 8 de manera particular, y me detuve, y no sé si ustedes se han preguntado por qué en ocasiones hay tristeza y por qué en ocasiones hay alegría en el corazón. Bueno, en el Salmo 19, en el versículo 8 dice, iniciando la primera parte, los mandamientos de Jehová son rectos, y luego dice que alegran el corazón. Gracias, me retiro un poco, pero sí. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Un óleo es un aceite, y antes era la unción que se daba precisamente en los reyes, en los sacerdotes. Era una unción, se les vaciaba aceite, pero dice, la razón de la alegría es que has aborrecido la maldad. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Los mandamientos de Jehová, como leí ahorita, son rectos, son justos, son puros, y eso trae alegría al corazón. Ojalá y pudiéramos valorar más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice en el versículo 7, ahí mismo en el Salmo 19, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la cambia. Por eso los cambios que hace Dios en nuestra vida, tan pronto conocemos al Señor Jesucristo, empezamos a leer la palabra y la palabra transforma el corazón. Bien, les invito a que abran su Biblia, vamos a tomar el tiempo para el mensaje. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 18, y hoy vamos a leer 3 versículos, y en particular me da mucho gusto que estén aquí Mauro y Cintia, Alfredo y Ana María, y Daniel y Gaby. ¿Por qué en especial para ellos? Bueno, porque habla de los niños, pero no tan solo de los niños pequeños. El tema de hoy es el modelo de entrada al reino de Dios. ¿Cómo son aquellos o cómo deben ser aquellos que tienen o que van a tener acceso al reino de Dios? Así lo dice desde 3 versículos aquí, 18 o 15 de Lucas. Dice, traían a él niños, a Jesús, para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Que Dios bendiga su palabra. Es algo muy interesante notar en este texto la relación que tiene con la parábola anterior, con la parábola del fariseo y del publicano. No sé si ustedes le ven alguna relación o no, pero hay una relación muy interesante. Los fariseos, como hoy en día, tenían un sistema religioso en el cual confiaban para decir, de esta manera entro al cielo. El sistema era hacer obras religiosas o algunas obras morales y diciendo, de esta manera me gano el cielo. Hoy en día más o menos es así, porque algunos dicen, bueno, yo voy a hacer buenas obras, voy a dar limosnas, voy a ir a la iglesia, voy a ayudarle al prójimo, voy a hacer cosas buenas, y de esa manera compenso en la balanza todos los pecados que he cometido. Pero ayer platicaba precisamente con Luis y con Nadia, y hacíamos una cuenta más o menos a la edad de 50 años, suponiendo que cada uno de nosotros, o que cada persona, cometa 10 pecados al día. No sé si sean
pocos, pero yo pienso que son muy pocos 10 pecados al día. Si no, nada más ponte a pensar cuántas veces pecas en tu mente. Tal vez, de hecho, a veces te detienes por el que dirán, porque se te va a criticar o porque tienes una conciencia sensible. Pero calculen 50 pecados o 10 pecados diarios al año, contando 360 días. ¿Cuántos son? Son 3,600. Ahora multiplíquenlo por 50 años. Calculamos más o menos la edad de Luis, él tiene 49. Y eran aproximadamente 1,800,000. Más o menos, era lo que calculábamos ayer. Bueno, ¿cuándo compensas esos 1,800,000 pecados con cuántas obras? Nunca. Nunca los vas a poder compensar. Y estoy quedándome corto al decir que pecamos 10 veces al día. A veces estamos enojados, a veces son malas actitudes, malas respuestas, en fin, malos pensamientos. Eso yo creo que es donde batallamos más con lo que está en nuestra mente. Bueno, este sistema religioso lo tenían los fariseos. Y los fariseos pensaban que haciendo obras podían compensar o ganar el cielo. Y el Señor Jesús había puesto precisamente de ejemplo al publicano, como que éste iba a descender primero a su casa justificado, porque lo único que hacía era golpearse el pecho y decir: Dios, sé propicio a mi pecador. No alzaba sus ojos al cielo, ni siquiera se consideraba digno. Y entonces, en este texto que acabo de leerles, contrastando con todo aquello que los fariseos hacían, el Señor Jesús pone de modelo de entrada al reino de Dios a un niño. Un niño, ¿y por qué un niño? Bueno, aquí hay algo muy interesante. En este caso, ahorita lo voy a ver un poco más adelante, pero aquí la palabra que utiliza Lucas para niños es un bebé de pecho, un niño de pecho, un niño lactante. Entonces, el modelo de entrada es ese niño para el Señor Jesucristo, porque ese niño no ha hecho ninguna obras. Ese niño no ha guardado los 10 mandamientos. Ese niño no tiene que hacer nada más que descansar y confiar en que Dios está haciendo todo por él, o sus padres en este caso. Pero es el modelo de entrada, porque nosotros no podemos descansar en las obras que nosotros hacemos, porque de nada sirven. En Lucas 16:15 dice: vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, lo más alto, delante de Dios es abominación, es algo detestable. Lo que tú intentas hacer para ganarte la salvación, las obras que intentas hacer, sean morales o sean religiosas, de nada te sirven para ganarte la salvación. En Isaías 64:6 dice que nuestras justicias, lo que nosotros consideramos que hemos hecho algo bueno, oye, hombre, hoy ayudé a alguien, hoy le di una ofrenda a una persona, hoy, no sé, alguna penitencia que hayan hecho, esto me acerca a Dios. No te acerca a Dios. Dice en Isaías 64:6 que nuestras justicias a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. La versión original es más fuerte, dice trapos de menstruación. Ahora, ¿cómo considera Dios esas obras que podemos hacer para ganarnos la salvación? Les invito a que abran su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 14. Por un buen tiempo me interesé en preguntar qué significaba este versículo, pero solamente quiero ubicarlos en el contexto. En el contexto se está haciendo un recuento de lo que se hacía en el santuario en Israel, en el templo, los sacrificios que se hacían,
Y si ustedes leen en el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice en el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? ¿Cuáles son esas obras muertas? Son esas obras que no tienen valor alguno para Dios. Lo que nosotros pensamos, con si hago esta obra me va a acercar a Dios, dice, para Dios es una obra muerta, no tiene valor alguno. ¿Por qué? Porque Dios no salva por las obras que nosotros hacemos. La salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer. La salvación depende de Dios, de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso Tito, capítulo 3, en el versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Pero por gracia, es gratuita la salvación. Lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo que se te da. Porque esto es algo para mí muy interesante. Miren, Romanos 6:23 es un versículo muy conocido en la iglesia. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo lo ilustraba de esta manera. Supongamos que este es el mensaje, que este texto es la vida eterna y aquí está Cristo. Cristo tiene la vida eterna. ¿Cómo puedo tener yo la vida eterna? Simple y sencillamente, si la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna, pero la vida eterna está en Jesucristo. Tú tienes que recibir a Jesucristo para que puedas tener esa vida eterna. Fuera de Jesucristo, esto no es posible. Ahora, aquí en este texto estamos viendo cómo los padres llevaban a los niños, aunque no dice los padres, ahorita vamos a darnos cuenta de que podían ser no tan solo los padres, podían ser los parientes más cercanos o podían ser los hermanos mayores, llevaban al Señor Jesús a los bebés para que el Señor Jesucristo pusiera sobre ellos las manos y orara para pedir su bendición o la bendición de Dios a fin de que ellos también pudieran entrar al reino de Dios. Y el Señor Jesús aquí dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que un niño, un bebé, es el modelo de entrada al reino de Dios. Repito, porque un bebé no tiene buenas obras. Un bebé no sabe nada de religión. Un bebé no puede guardar los 10 mandamientos. Simple y sencillamente descansa en sus padres. Confía en sus padres. ¿Sí? Bueno, consideremos esto y analicemos lo que este texto nos dice. Lo primero que les mencionaba ahorita, dice, y le traían a él niños para que los tocase. El Señor Jesús, bueno, ustedes han de recordar lo que hacemos aquí cuando presentamos a un niño. Cuando presentamos a un niño, yo lo tomo en mis brazos y lo presento delante de Dios para que Dios lo bendiga. Los padres anhelamos la más grande bendición sobre nuestros hijos. Deseamos lo mejor y desgraciadamente no tenemos la capacidad de respaldar eso con nuestra sabiduría o con nuestro poder o con nuestra economía para que puedan recibir la bendición más grande. Pero Dios sí la puede respaldar. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que cuando le pedimos a Dios que bendiga a nuestro hijo, y esta era una costumbre en el Antiguo Testamento, Dios nos oye porque quiere bendecir a nuestros hijos. Pero ustedes y yo también pensamos que la bendición es sin dolor,
que la bendición es sin sufrimiento. Bueno, yo no conozco los caminos de Dios, pero son más altos que los míos. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y cuando esto ocurre de esta manera, entonces debemos confiar en que Dios les va a bendecir. Y si no, pongamos de ejemplo a José. José tenía sueños de que él iba a reinar sobre todos sus hermanos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron sus hermanos? Lo vendieron primero lo echaron a un pozo para venderlo a una caravana que iba por ahí y lo compraron como esclavo. Ah, caray, ¿se está cumpliendo el propósito de Dios ahí? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, no. Pero desde el punto de vista de Dios, cuando Dios bendice, no hay quien cambie esa bendición. No hay quien cambie. Sí, es verdad, sufrió José, y luego todavía lo acusaron, allá cuando lo compró Potifar, el capitán egipcio, lo acusaron de querer abusar de la esposa del capitán, y era una acusación falsa. Lo metieron a la cárcel, y ahí estuvo no sé cuánto tiempo, no se menciona, pero ahí adivinó 2 sueños, al panadero y al copero, y después de un tiempo en la cárcel, Dios lo sacó para ser señor de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que pasar por el propósito de Dios. Dice, el dicho de Jehová le probó. ¿Cómo le probó? Era para saber si en realidad estaba confiando en lo que Dios le había prometido. Dios le había dicho que iba a reinar, se lo había declarado en sueños en aquel entonces. Bueno, pero vinieron las pruebas, primero lo vendieron sus hermanos. Oye, y entonces lo que dijo Dios, pudo haber pensado José. Y luego cuando lo metieron a la cárcel, oye, ¿qué pasa? Yo voy para abajo en lugar de reinar como Dios me había dicho. Bueno, el dicho de Jehová le probó. Dios prueba nuestra vida, prueba nuestra fe. Aquí hay algo muy interesante en lo que quiero mencionar. Los padres llevaban a los niños para que Jesús los tomara, pusiera sus manos sobre su cabeza y orara a Dios. Esa bendición que viene de arriba, esa bendición que viene de lo alto, es una bendición pura, sublime, llena de misericordia, llena de buenos frutos, pero depende de Dios, no depende de nosotros como padres. Ahora también, como lo enseñamos cuando presentamos a un niño aquí, y lo vamos a ver al final del texto, esto también implica que los padres modelen a sus hijos. Miren, a veces los muchachos, los niños, cuando uno tiene cierta disciplina en la casa, la comparan con la casa que no tiene tanta disciplina y quisieran ser los hijos de la otra familia y no los hijos de la nuestra porque somos más duros. Y por lo general, esto ocurre con los hijos, pero Dios escoge a los padres perfectos para los niños que nos da. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ustedes, sus hijos, son herencia de Dios. Dios se los dio, no les pertenecen ni nos pertenecen a nosotros, son propiedad de Dios. Y nosotros somos mayordomos tan solo del encargo que nos ha dejado el Señor para bendecir nuestra vida y para que nosotros también deseamos de bendición. Ahí es donde nosotros tenemos que ser ejemplo. Porque los niños necesitan ver si estamos modelando la palabra de Dios en nuestra vida, a ver si somos congruentes en ese sentido. Sí, es verdad, queremos la bendición más grande, pero también tenemos una gran responsabilidad de llevar a nuestros hijos en el camino del Señor. Ahora, hay algo que los padres hacían. ¿Por qué llevaban los padres, estos niños, al Señor Jesucristo? Bueno,
El Señor Jesucristo había mostrado su poder espiritual. El Señor Jesucristo hablaba de continuo del reino de Dios y por lo tanto Él tenía que saber cómo se podía entrar al reino de Dios. Y por eso lo llevaban los niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Ahora, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos saber cómo se entra al reino de Dios. Lanzo la pregunta, ¿sabemos cómo se entra al reino de Dios? ¿Cómo se entra? Por la sangre de Jesucristo. La derramó y luego. La tenemos que aplicar a nuestra vida, porque si no la aplicamos a nuestra vida, de nada sirve. Todos sabemos que el Señor Jesucristo murió hace más de 2000 años. ¿Sí? Ahorita estamos en el año 2025 después de Cristo. Pero el Señor Jesucristo, estando en una ocasión con Nicodemo, ustedes recuerdan a ese líder judío, era religioso, era maestro de Israel, y se acerca al Señor Jesucristo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice, ya en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu de lo alto, no puede entrar al reino de Dios. Se requiere un nuevo nacimiento, se requiere un nacimiento espiritual. ¿Cómo se tiene ese nacimiento espiritual? Es muy claro en Juan capítulo 1, versículo 12. Ya lo conocemos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero solamente aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquellos que todavía no creen en Jesús, que no han descansado como un niño en el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, estos todavía no son hijos de Dios. Somos criaturas de Dios hasta que no recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, ahorita les mencionaba, la palabra para niño es brevos. Repito, es un niño de pecho, es un niño lactante. Y y Marcos y Mateo, la palabra que utilizan en el texto paralelo es paidos. Y ese paidos es un niño que ya camina. Aquí debemos considerar algo. Las mujeres hebreas amamantaban a sus hijos por años, no nada más unos meses y luego le daban fórmula. No, por años, y los niños los destetaban a los 3 o a los 4 años o más. Entonces, los niños ya podían caminar y acercarse a Jesús. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Eso implica que ellos podían caminar. Pero cuando se los traían, como aquí leemos en Lucas, eran bebés, eran niños de pecho. Así que aquí podemos darnos una idea de cómo es Cristo cuando dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Cómo será el Señor? Bueno, en primer lugar, ama a los niños. Cristo es tierno con los niños. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 1, el apóstol Pablo está haciendo una oración para que los corintios no se aparten del camino de Dios, y lee de esta manera. Yo, Pablo, dice Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pero dice, les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando en la iglesia de Tesalónica, una iglesia que lo corrió al principio, que no quería saber nada de él, llegó la palabra de Dios a esta iglesia y
Pablo empezó a tratar a los tesalonicenses con una suavidad y con una ternura como la del Señor. Observen lo que dicen primero a los tesalonicenses capítulo 2. Cuando Pablo se dirige a la iglesia, dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esto es una idea de cómo el Señor Jesucristo trata a los niños. Hay un versículo que a mí me fue de consuelo cuando Dios me recogió a mi hija. Isaías capítulo 40, y aquí se van a dar una idea de la ternura del Señor para con los niños. Isaías capítulo 40, en el versículo 11. Dice lo que hace Dios, dice, como pastor apacentará su rebaño. Y luego dice, en su brazo llevará los corderos. Los corderos son los recién nacidos, los que todavía no pueden aguantar el camino con las ovejas, no resisten. Dice, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Y luego dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esa es la manera en la cual el Señor Jesucristo trata a los niños. Y hay aquí que enfatizar dos cosas, lo que mencioné ahorita. La primera es que los niños le pertenecen a Dios. En Jeremías 18:4 dice, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. Pero las almas le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Pero también hay algo que es importante. De los niños es el reino de los cielos. Si hago aquí una pregunta, algunos de ustedes tal vez puedan levantar la mano. ¿A cuántos de ustedes se les ha muerto un niño pequeñito? ¿A cuántos de ustedes? Con la mano arriba todavía. Las hermanas, ¿cuántas de ustedes han abortado? ¿Se han preguntado en alguna ocasión qué pasó con ese bebé? ¿Se han preguntado qué pasó con ese niño de meses que pudo haber muerto? Nos preguntamos muchas cosas cuando todavía no conocemos la palabra, pero el Señor Jesucristo aquí declara de una manera enfática, dice, de los niños es el reino de los cielos. Ellos, en virtud de que no tienen todavía un conocimiento del bien y del mal, no se les puede imputar alguna culpa o alguna responsabilidad. Ellos están cubiertos por el sacrificio del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dice, de ellos es el reino de los cielos. Así que estas palabras deben traer consuelo a nuestra vida. De hecho, esas palabras son las que alentaron mi vida y la han alentado por años. Desde que murió mi hija, tengo la esperanza y la confianza en la promesa del Señor Jesucristo que desde que de los niños, de esos niños pequeños, es el reino de los cielos. Y aquí lo importante, hermanos, está en creer las promesas del Señor Jesús. Necesitamos creerlo.
los discípulos detenían que los niños se acercaran al Señor Jesucristo porque para ellos un niño no era tan importante, lo pongo entre comillas, ¿sí? Piensan que no era tan importante como para molestar al Señor Jesucristo en su ministerio. Pero el Señor Jesucristo les dice, déjenlos que lleguen a mí. Déjenlos que vengan a mí, no se lo impidan. ¿Cómo le pueden? Y es una pregunta que yo quiero hacer aquí. ¿Cómo piensan ustedes que se le puede impedir a un niño acudir a Jesús? Yo tengo una respuesta a una pregunta nada más. Cuando no venimos a la iglesia, estamos impidiendo que los niños que salieron ahorita reciban el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque los padres decimos, este domingo estoy cansado, o porque este domingo tengo otra actividad, y los niños no vienen, y de esa manera se les estorba para acercarse a Jesucristo. A veces los entretienen, o los entreteníamos. Ponte a ver la televisión y les dábamos el control o les ponían las caricaturas y ahora sí, vamos a descansar en la cama, vamos a hacer otra cosa. Hermanos, no encomendemos a nuestros hijos a la televisión. No encomendemos a nuestros hijos y les estorbemos para que puedan entrar en el reino de Dios. Aquí en el texto dice, mas Jesús llamándolos a su lado, les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo esto, se indignó, según el Evangelio, según San Marcos de este pasaje, se indignó contra los discípulos que les estorbaban, y actualmente el Señor Jesucristo se indigna contra todo aquel padre o madre que estorba que sus hijos se acerquen a Él. Jesús les ama a los niños. Jesús es tierno con los niños. Y Jesús los usa como modelo de entrada. Lo puso a un lado y dicen, el que no se hiciere como niño no puede entrar al reino de Dios. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo son los niños? ¿Por qué el Señor Jesucristo los pone de ejemplo? Vayan a Mateo capítulo 18, al Evangelio según San Mateo. Yo no sé si, pero siento mucho eco con el micrófono. A ver si le puedo bajar. A ver si ahí. Vamos a ver las características. Sí, César. Esta. A ver si me oyen así también. Cambia. Gracias, César. La lectura aquí en Mateo 18, ahí en el versículo 3, dice, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño es humilde. Lo contrario a los escribas y a los fariseos que andaban presumiendo sus obras religiosas y que la gente pensara que ellos eran justos. Bueno, un niño es humilde. Aquí, precisamente, ¿qué dice en Mateo 18:4? ¿Alguien lo tiene? Bueno, déjenme leérselos. Dice así. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niño es humilde. Un niño está constantemente a la falda de la mamá o a los pantalones del papá. Oye, papá, ¿me das esto? ¿Me das esto? ¿Sí? Los niños son humildes y esa es una característica que se requiere para entrar en el reino de los cielos. Por eso también Santiago 4:6 que dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Los niños tienen fe, es otra característica de los niños. Los niños están al cuidado
de sus padres y confían en que sus papás les van a dar de comer a la hora que sea. Cualquier necesidad, gemido que puedan tener nuestros hijos que nos parece extraño o tal vez oigamos el llamado de la sangre, porque cuando llora nuestro hijo lo reconocemos entre todos los que están ahí reunidos. ¿Sí? Bueno, los niños confían en sus padres y el que entra al reino de los cielos tiene que poner su confianza completamente en el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, no lo busquen, en el versículo 25, el Señor Jesucristo, orando a Dios, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La Escritura es muy clara cuando dice que la salvación no se alcanza por medio de la sabiduría. Si la salvación se alcanzara por medio de la sabiduría, todos los que han entrado a la universidad serían en su mayoría salvos. Y digo porque algunos no la terminan, pero no es por el conocimiento que tú adquieras en la universidad. Antes bien, yo digo, no el Señor, como dice Pablo, yo digo que la universidad endurece más el corazón o ciega más el entendimiento para alcanzar la salvación que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque piensan que en su sabiduría los hacen más sabios que los religiosos o más sabios que Dios, y en lugar de que su corazón sea tierno, se endurece más por el conocimiento. Y yo pasé por la universidad. Y muchos de ustedes pasaron por la universidad y no por afuera, sino entraron y tuvieron sus clases ahí en la universidad. Pero no se han dado cuenta de cómo nuestros hijos cambian cuando entran a la universidad. Cuando tenían un corazón tierno, cuando tenían, una fe en el Señor Jesucristo, de repente la fe se les acaba porque le dan lugar al conocimiento, a la sabiduría humana que ahí se ofrece. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y sé que los estoy llevando por varios lugares de la Biblia, pero en el capítulo 1, en el versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que la gente piensa que es locura. ¿Sí? Un niño, además de ser humilde, además de tener fe, un niño es dependiente por completo de sus padres. Y el modelo de entrada que está presentando el Señor Jesucristo para el reino de Dios es que tenemos que depender por completo de Dios. Un ejemplo aquí podríamos decir que fue el ladrón que estaba en la cruz. Había dos ladrones. Uno de ellos le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿qué buenas obras hizo este ladrón? Ninguna. Antes bien, él reconoce y dice: nosotros estamos aquí por lo que merecieron nuestros hechos, por todo lo que hicimos. Estamos recibiendo el justo castigo. Pero no tuvo chance de hacer buenas obras, no tuvo chance de guardar los 10 mandamientos, y si los tuvo, no pudo, como ninguno de nosotros puede guardar los 10 mandamientos. Simple y sencillamente le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Dependió por completo del sacrificio que estaba haciendo el Señor Jesucristo a su lado, ahí en la cruz del Calvario.
Nosotros, si queremos entrar al reino de Dios, necesitamos depender por completo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque si el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto, como lo dice en la carta a los Hebreos, dime tú qué le puedes añadir para que sea más perfecto. ¿Buenas obras tuyas o mías? ¿Obras religiosas tuyas o mías? ¿Ayuda a los necesitados? Eso no salva. Pablo lo repite, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se vanaglorie, se jacte, no por obras. Las obras no salvan, salva depender por completo, como el niño depende de los padres, depender por completo de Dios. Ahora, otra característica, un niño no es malicioso. Un niño no es malicioso. O las primeras palabras que dice un niño las dice con doble sentido. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero antes de esto, vean lo que dice el versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un niño recién nacido no tiene todo lo que está en el versículo 1. No tiene malicia, no tiene engaño, no tiene hipocresía, no tiene envidias. Nada de todas estas cosas. Entonces, este es el modelo de entrada al reino de Dios. Un niño no es malicioso. Un niño necesita dirección también. Nosotros necesitamos dirección de Dios. Cuando Isaías profetiza sobre el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová, mas Dios el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero el pecado era porque nos habíamos descarriado, porque cada quien se apartó por su camino. Cada quien hizo lo que mejor le parecía y no consultaba a Dios. Y la gran tragedia que hay en este tiempo es que la gente hace lo que quiere y no consulta a Dios, no lo tienen en su noticia, están indiferentes de Dios, quieren hacer por sus propias fuerzas todas las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, los niños tienen esta característica y esta es la característica o el modelo de aquellos que pueden entrar al reino de los cielos. Ahora, ahorita les mencioné que si de los niños es el reino de los cielos, entonces aquellos que Dios nos ha recogido un hijo, aquellas madres que abortaron, o aquellos niños o personas con discapacidad que no tienen un conocimiento del bien y del mal, están protegidos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Hay una historia en David que es notable y me gustaría que la compararan en sus Biblias. Espero que lo busquen ahí en su Biblia. Busquen el segundo libro de Samuel en el capítulo 12. ¿Están conmigo? Vean desde el versículo 13 en adelante. Este capítulo es cuando el profeta Natán amonesta a David porque le dice, has pecado, voy a reducirlo, lo voy a parafrasear, dice, has pecado tomando a la mujer de Urías Eteo, a Betsabé, pecaste contra ella, se embarazó
Bueno, ese niño que van a nacer, va a morir, les dice Dios. Y entonces David en el versículo 13 le dice a Natán, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Estaba humillado delante de Dios. Esto es lo que implica aquí. Mas dice, David no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Dios, de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, versículo 22, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y el 23 es al que me quiero referir. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No. ¿Pero qué dice después? Yo voy a él, porque de los niños es el reino de los cielos. Mas él no volverá a mí. Pero compárenlo ahora con Absalón. Capítulo 19, ahí mismo en el segundo libro de Samuel. Ustedes y yo sabemos que Absalón le dio un golpe de estado a David y él había ordenado a todos sus siervos que no tocasen a Absalón porque era su hijo. ¿Y cuál es el clamor de David cuando le dan la mala noticia de que había muerto Absalón? No dijo, él ya no va a volver, pero yo voy a él. No dijo eso. Vean lo que dicen los primeros 4 versículos. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alza voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. El dolor que expresa David en esto no es nada comparable con la paz que expresó cuando el niño que murió entró en la presencia de Dios. Aquí sabía que Absalón no había entrado al reino de los cielos. Ahora, la parte final ya vamos a acabar. Dice, en verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, o de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahorita les mencioné las características de un niño. Otra vez, un niño es confiado, es humilde, es sencillo, no tiene pretensiones, es obediente, es débil, es carente de cualquier logro. El niño únicamente confía en sus padres.
Nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para poder alcanzar la salvación. Tal vez tú me puedas decir, oye, pero es muy fácil, es muy sencillo. Sí, esto no está complicado, tú no necesitas ir a la universidad o al tecnológico o a cualquier otro lugar para poder entrar al reino de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. Aún desde el más pobre, más ignorante, al más sabio, al más culto, necesita poner su fe en Jesucristo para poder entrar al reino de Dios. Si no pones tu fe en Jesucristo, estás perdido. Y tal vez aquí los padres puedan preguntarse o podamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer como padres para criar a nuestros hijos en el camino de Dios? Bueno, en primer lugar, y volteo para acá para ver a los papás que están aquí y a los papás que están allá que tienen niños pequeños. A veces esa idea de que los niños no son tan importantes para muchos, a mí no me afecta que los niños lloren. Yo puedo seguir hablando. Y a ustedes, si les interesa lo que se está hablando, la palabra de Dios, no les importen los ruidos, que no nos distraigan. Pero Dios ama a los niños. Y si ama a los niños, lo que tenemos que hacer es predicarles la palabra, enseñarles desde pequeños la palabra. Cuando nosotros enseñábamos a nuestros hijos en casa la palabra de Dios, lo que se conoce como el tiempo devocional, los niños podían estar con un cuaderno dibujando y yo podía estarles leyendo o contándoles una historia. Pero ¿saben algo? Al principio dije, no, hombre, estos están bien distraídos, están en otra cosa. Pero les hacía preguntas y sabían lo que se estaba hablando. Los niños están atentos a lo que tú les dices, pero aparte de lo que tú le enseñas, están más atentos a lo que tú haces, a lo que tú modelas. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, en el versículo que es 18 o 19, es 19, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así que si tú le enseñas la palabra de Dios, tienes que ejemplificarla. Y si quieres enseñarle que Dios es misericordioso, sé misericordioso con tus hijos. Yo me lamento de que en muchas ocasiones no lo fui. Me dolía cuando no lo era. Y les voy a decir algo que después encontré en el libro de Proverbios. Esto sirve para los que son padres a fin de que no sean tan ásperos, tan duros, tan estrictos con sus hijos. No son más que niños, no son personas como adultas como nosotros con criterio. Creo que es Proverbios 11, 17. Sí, a ver, déjenme verlo, aquí lo tengo. Sí, Proverbios 11, 17. A ver, alguno de los padres de niños pequeñitos que me lo quiera leer. Correcto, Daniel. A su alma se viene el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta. Ajá, ¿eres cruel? Te estás atormentando, estás dañándote a ti mismo al ser cruel. Pero tú estás haciendo misericordia, estás haciendo bien a tu alma. ¿Me explico? No importa o no conviene ser áspero, duro, estricto, cruel con nuestros hijos porque no nos obedecen. Tengamos misericordia, va a llegar el tiempo en el que sí, porque también la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios también, ahorita no me pregunten porque no me acuerdo, pero lo pueden buscar en la concordancia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que tenemos que enseñarles la palabra de Dios, tenemos que modelar, ejemplificar la palabra de Dios y por último, amen a sus hijos. Amen a sus hijos, sean tiernos, compasivos, sensibles, generosos, sacrificados, lloren con ellos, rían con ellos,
Al fin y al cabo, son la herencia que Dios les ha dado y la mayordomía que están ejerciendo sobre ellos para que ellos lleguen a estar en el reino de Dios. El más grande o la más grande herencia que ustedes le puedan dejar a sus hijos, o que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, no es casas de renta para que vivan de ellas, o no es una gran herencia material. Es que lleguen a ser ahí hijos de Dios y que tengan siempre la dependencia de Dios, porque cuando tienen a Dios, lo van a tener todo. Y van a ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Olvídense de dejarles herencia a sus hijos, no digo que no se las dejen, pero lo único que sí les puedo decir es que no se afanen por ello. Procuren ser sabios dejándoles lo de más valor, porque también, ¿de qué sirve que tú le puedas dejar una herencia grande y millonaria a tus hijos si no entran al reino de Dios? Por eso, enseñémoslos desde pequeñitos, enseñémosles la palabra, tómense un tiempo, léanles historias de la Biblia, están atentos, oyen. A veces en los más hiperactivos, ellos requieren más enseñanza porque ya la captan. Eso ya lo entiendo, papá, dime algo más. Y te están oyendo los niños. Me contaba, creo que fue Norma anoche, de uno de aquellos niños que enseñamos hace más de 20 años. No fue Betty Vela, fue Betty Vela. Me contaba acerca de un sobrino de Brandon, ¿verdad, Betty? Jonathan. Que Jonathan, pues ya es un muchacho arriba de 20 años y estuvo platicando con Betty y dice, y me acuerdo de lo que se enseñaba en las escuelitas de verano, en la escuelita dominical. Entonces, la semilla queda sembrada. No nos cansemos, como leímos en Lucas 18 del 1 al 8 en la parábola de orar siempre y no desmayar. No nos cansemos de orar por nuestros hijos. No nos cansemos de enseñarles la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer fruto a su tiempo, porque también en Isaías 55, en el último versículo, dice, la palabra del Señor no vuelve vacía. Hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así que si Dios te da la palabra y tú la tienes en tu casa, tú tienes una Biblia, léesela a tus hijos. Y cuando la leas, ten la confianza de que no va a volver vacía. Va a cumplir un propósito en la vida de los pequeños y en la vida tuya y de tu esposa o de tu esposo. En la vida de todos aquellos que escuchamos. Tengo un estudio que habla ahora sí sobre la crianza de los hijos, cómo criar a nuestros hijos. Es un estudio como si fuera un bosquejo nada más. Viene el puro enunciado y las citas bíblicas, pero nos da una idea de cómo criar a nuestros hijos. Tenemos la gran desventaja cuando nos casamos, en primer lugar, de que no sabemos ser esposos y vamos a aprender. Pero cuando somos padres, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo ser padres. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo le hizo mamá o papá conmigo? El modelo puede haber sido papá y mamá y van a tomar lo mejor de ellos, pero el modelo es Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Vean cómo Dios te trata a ti. Ahora pregúntate, en realidad, no me contesten, pero ¿cuántos pecados cometes al día? ¿Por cuántos de ellos Dios te trata con crueldad? Dios es misericordioso. Dios es tierno. Leíamos ahorita en el Salmo 103, leía Javier, no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a sus muchas misericordias. Ese es Dios. Necesitamos conocerlo más. Y si tú conoces más a Dios, mejor ejemplo le vas a dar a tus hijos de cómo ser padre. Ese estudio lo quiero compartir. Tal vez a partir del próximo mes voy a empezar a compartir sobre la crianza de los hijos, pero quiero
ponerlo en el WhatsApp de la iglesia para que de ahí lo puedan descargar e imprimir y luego ya ustedes con eso, no quiere decir que con eso no van a venir, al contrario, van a venir para que lo aprendamos mejor y para que no le estorben a sus hijos acercarse a Jesús. Si hay alguien aquí que quiere tener perdón de pecados, que quiere tener paz en su corazón, que quiere ser dirigido por Dios, que quiere ser sabio para guiar a sus hijos, que quiere tal vez la bendición más grande de Dios para sus hijos. Te digo desde ahorita, la bendición más grande es que conozcan a Jesús. Pero si tú todavía no conoces a Jesús, entonces ¿cómo se lo vas a enseñar a tus hijos? Yo te invito a que hoy, en esta mañana, pongas tu fe en Jesucristo, única y exclusivamente en Él, porque tú no le puedes dar a tu hijo algo que tú no tienes. No les puedes dar a Jesús porque tú no lo tienes, pero si lo tienes, les puedes enseñar esto a tus hijos. Y como tuve la oportunidad esta semana de compartir con algunos compañeros de la generación, les mencionaba que ninguna religión salva, ni la católica, ni la evangélica, ni la mormona, ni los testigos de Jehová, ni los budistas, ni los de Confucio, ni los de Zoroastro y Zaratustra. Nadie, ninguna religión salva. El que salva es aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, y ese fue el Señor Jesucristo. Porque Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos vivir. Me gusta mucho, y por último, es el último texto que les voy a indicar esta mañana. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18. Y vean por qué murió el Señor Jesús, o cuál fue el propósito. Dice, porque también Cristo padeció, ¿qué? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pero obsérvenlo bien. Cristo padeció una sola vez. No lo traten de sacrificar muchas veces, porque con una sola ofrenda de su cuerpo hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos hizo perfectos, no hay que añadirle a lo que Cristo hizo, por eso tenemos que depender de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No le añadas obras muertas, no le añadas obras religiosas, no le añadas nada, porque de nada sirve. No confíes en lo que tú haces para ganar el cielo. Confía en lo que Cristo hizo para darte a ti el cielo, porque aquí leemos muy claramente: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño que hay en esta iglesia. Muchas gracias, Padre, porque tú has enriquecido grandemente esta iglesia. Gracias por cada persona que ahorita está aquí escuchando. Gracias porque confiamos en que tu Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros y está aplicando esta palabra a fin de que nos volvamos a ti por completo. Gracias, Señor, porque tú recibes a todo aquel que de corazón te busca. Gracias porque al que a ti viene, no le echas fuera. Señor, hemos cometido
errores grandes con nuestros hijos en la crianza, pecados contra ellos. A veces pensábamos que ellos eran los que tenían que pedirnos perdón por lo que hacían y no nosotros por nuestra crueldad. Ayúdanos a pedir perdón para que se den cuenta de que también nosotros fallamos y ellos también puedan darse cuenta y confesar que fallan. Pero bendice a nuestros hijos. Bendícenos con esa bendición que enriquece para que ellos puedan llegarte a conocer y que nosotros podamos estar seguros de que tienen la entrada al reino de Dios. Porque ahorita pequeños todavía no tienen un conocimiento del bien y del mal y están con la garantía tuya de que entrarán, de que de ellos es el reino de los cielos. Pero van a crecer, Señor, conforme a tu voluntad y van a formar criterio y se va a manifestar en ellos el pecado y van a ser conscientes de que hacen algo malo. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre en sus corazones para que también ellos te puedan llegar a conocer y que te reciban en su corazón. Porque a todos los que te reciban, a los que crean en tu nombre, tú les das el poder de ser hechos hijos de Dios. Con nuestras cabezas inclinadas, por favor, hago esta invitación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguno aquí presente, uno o más, que en esta mañana ha escuchado la voz de Dios, Dios le ha hablado y